Estamos de regreso en Salud RPP y vamos a tocar un tema que es muy importante. Vamos a hablar del glaucoma. Así es, el glaucoma, Juan Carlos, principal causa de ceguera en el mundo, y para eso está con nosotros el doctor Rodolfo Pérez Grossman. Él es médico oftalmólogo, director del Instituto de Glaucoma y Catarata, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, doctor, y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación para hablar de ese tema tan importante que es el glaucoma. Rodolfo, ¿y cómo podemos explicar o entender de una forma muy sencilla qué cosa es el glaucoma? Bueno, el glaucoma es una enfermedad que afecta básicamente el nervio óptico, por lo tanto puede causar ceguera. Puede ser debido a una presión elevada, la presión intraocular muy elevada, pero hay casos en los cuales también la presión puede estar normal. Lo más común es que el paciente presente la presión intraocular elevada, y lo peor de todo es que esto generalmente no da molestias, entonces puede avanzar sin que el paciente se dé cuenta. ¿Existen factores de riesgo para que una persona tenga glaucoma? Sí, por supuesto. Uno de los factores de riesgo más importante es tener un familiar con glaucoma. Es decir, el factor genético es lo más importante. Además, hay otros factores de riesgo como hipertensión arterial, todos los problemas vasculares, ¿no? Tipo migraña o miopía elevada también puede ser un factor de riesgo. Cuando tú hablas de un antecedente familiar, ¿es directo padre, hijo, o abuelo, nieto, o lo más cercano posible, por supuesto? Por supuesto. Estamos haciendo estudios en esto, ¿no? Hemos encontrado inclusive un gen que tiene relación al glaucoma, que se transmite de generación a generación, o sea, el abuelo, los padres, los hijos. Por supuesto que la herencia no siempre es 100%, ¿no? Puede variar, de 5 hijos, uno puede tener, o 2, o tal vez los 5, depende de la penetrancia del gen, o sea, depende de la dominancia que tenga el gen en la familia. ¿Por qué el glaucoma se convierte en la primera causa de ceguera a nivel mundial? Bueno, es la primera causa de ceguera irreversible, ¿no? De ceguera recuperable es la catarata, pero de ceguera irreversible es la primera causa. ¿Por qué? Yo creo que porque falta conocimiento, porque el paciente, por ejemplo, en nuestro medio acude cuando ya no ve con un ojo, entonces no hay mucho que hacer en cuanto a la visión. Pero si se hiciera un poco más de prevención, podríamos detener esto. Incluso en los países desarrollados existe un 50% de detección. En nuestro país, por supuesto, es mucho menos, tal vez el 10, 20% de los casos recién los conocemos cuando ya están avanzados. Es cierto, falta una cultura de prevención. Vamos a continuar después del corte hablando sobre, ¿te parece, los tipos de glaucoma? ¿Sí? ¿Regresamos por el corte? Por supuesto. Vámonos al corte y regresamos con mucho más, amigos. Continuemos entonces, Juan Carlos, desarrollando el tema del día de hoy. Hemos estado conversando sobre el glaucoma. Es uno de los motivos principales por el cual la gente pierde pues la visión de forma irreversible. Y Juan Carlos se había planteado una pregunta sobre los tipos de glaucoma. Sí. Hay dos tipos de glaucoma básicamente en el adulto, ¿no? El glaucoma de ángulo abierto, que es el glaucoma que no avisa, que se presenta y uno va perdiendo la visión poco a poco y sin darse cuenta. El glaucoma de ángulo estrecho es el que sí causa dolor, ojo rojo, inflamación, entonces el paciente acude al oftalmólogo, le diagnostica y le trata el glaucoma. Pero también, de acuerdo a la edad, hay glaucoma congénito que se presenta en los niños recién nacidos, pero afortunadamente esto no es muy común, es raro, no es muy común. También hay glaucoma juvenil, en los jóvenes que tienen 20 años, 25 años, también puede haber glaucoma, pero no es común. El más común es el que se presenta a partir de los 35 o 40 años. Y estos tipos de glaucoma que tú has mencionado, que usualmente lo vemos en persona adulta, ¿cuál de los dos es el, si se quiere, los dos son malos, pero cuál es el peor, en otras palabras? El peor es el glaucoma de ángulo abierto porque no avisa. El paciente recién acude cuando ya no ve con un ojo y el otro está casi por perderse también. Entonces, ese es el más peligroso. El otro tipo de glaucoma es el que se avisa porque el paciente tiene un glaucoma agudo con dolor, ojo rojo, le disminuye la visión, acude al oftalmólogo, entonces se trata el problema visual que tiene, se trata el glaucoma, se baja la presión. Y en el otro ojo se hace un tratamiento para prevenir que se presente el glaucoma agudo también. Entonces, si comparamos uno con el otro en relación al diagnóstico temprano, uno podría pensar, bueno, cuestión de suerte, porque si yo empiezo a sentir, por ejemplo, cierto dolor en mi ojo un día, 2 días, ardor, enrojecimiento, etcétera, entonces digo, bueno, algo tengo en mi ojo y acudo al médico, pero si el otro no da síntomas, de pronto pierdo la vista, es decir, amanezco y no veo.
¿Es así? Generalmente el paciente lo manifiesta de esa manera, porque el paciente no es consciente de la pérdida de visión. Puede tener una visión tubular, digamos 2 grados o 3 grados de visión y ver 20/20 con ese ojo, pero ya haber perdido mucho campo visual. Entonces el paciente se comienza a tropezar con las cosas, pero el paciente no es consciente de esa pérdida progresiva del campo visual. Es decir, si nosotros vamos a estos centros diversos donde venden anteojos y que suelen hacernos una medición, nosotros vamos a pensar que tal vez tenemos glaucoma, pero bueno, voy a hacerme la prueba y nos damos cuenta de que vemos bien. ¿No es entonces el mejor lugar para poder determinar si estamos presentando glaucoma? El hecho de tener 20/20 de agudeza con anteojos o sin anteojos no excluye que uno tenga glaucoma, porque puede tener un campo visual muy disminuido, y el medir la vista nada más no es lo mejor para el paciente, porque el paciente tiene que tener un examen de fondo de ojo, de toma de presión intraocular, además de la medida de vista. Eso se recomienda, ¿no? Cada año todas las personas, especialmente los que tienen factores de riesgo, acudir al oftalmólogo para que se haga un examen oftalmológico completo. Muy bien, si usted gusta participar haciendo una consulta, llame a nuestra línea saludable, 422-5555. El 422-8000. La línea gratuita para interior del país, 0800 13 14 0. Y tú has dicho algo que es bastante frecuente, ¿no? La persona dice, yo veo bien, así que yo difícil que pueda tener glaucoma, pues no es decir, debe haber al seguro algún defecto en la visión para tener esa enfermedad, y la verdad que no es así. Y como tú dices, hay que considerar también los factores de riesgo. Por supuesto, los factores de riesgo, dentro de ellos, como vuelvo a mencionar, el factor familiar. Si en la familia hay alguien que tiene glaucoma, todos los familiares tienen que ir a hacerse un examen oftalmológico a partir de los 35 años, por lo menos una vez al año. Eso sería bueno que se ratifique, 35 años. Así es, 35 años, a partir de los 35 años debe de ir por lo menos una vez al año al oftalmólogo.